Esas son las cosas bacanas del ciclismo, porque te motivan. Si yo fui capaz de chupar sol, lluvia, durar tantas horas, ¿cómo es que me va a quedar grande este negocio? ¿Cómo es que me va a quedar grande esta relación? ¿Cómo es que me va a quedar grande esta noticia del médico? No, se puede. Y toca es conocernos, ¿no? Y saber de lo que estamos hechos, de verdad. ¿Qué beneficios tiene hacerse un reto? Si estás interesado en saber qué sucede en ti cuando haces un reto, quédate y acompáñame. Para nosotros tomar la decisión de hacer un reto, pues obviamente que tenemos que estar muy motivados. Y una de las recomendaciones que yo siempre hago es conocer el recorrido donde tú vayas a hacer ese reto. Así sea por mapa o por perfil. Hay muchas opciones hoy en temas digitales que nosotros podemos descargar y ver los kilometrajes, la altimetría, ciertos segmentos importantes, qué subidas tenemos. Bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta para nosotros animarnos a hacer un reto. Hablemos de la condición física. Cuando nosotros vayamos a hacer un reto es porque vamos a hacer un recorrido que va a exigir nuestra condición física que en el momento nosotros tenemos. Pues obviamente que tiene que ser algo muy proporcional. Si tú estás acostumbrado a hacer 100, 120, 130 kilómetros, un reto no te caldría nada mal si haces unos 190, 220, 230, pero aquí en Cundinamarca o en Colombia en general, tenemos que tener en cuenta la altimetría, porque aquí los recorridos, cuando ya tú sobrepasas los 50 kilómetros, comienza a cambiar mucho la topografía. Comenzamos a encontrarnos con diferentes subidas que van a marcar ciertas cordilleras o ciertas montañas importantes o páramos que nosotros tenemos aquí alrededor. Cuando nosotros hacemos un reto y lo terminamos, la condición física sube de una manera impresionante. Es una de las maneras más eficientes para nosotros poder lograr subir el VO2. El VO2, por lo que he leído y por lo que obviamente he indagado y algo de experiencia que puedo tener, es que lo podemos encontrar en trabajos de picos altos, series en donde vamos a trabajar potencias altas, ¿sí? Y también nosotros podemos mejorar nuestro VO2 cuando hacemos potencias bajas, o sea, cuando estamos haciendo una base. Entonces, la base, una zona 2 a una zona 3, pero más que todo es una zona 2. Y cuando nosotros hacemos series altas, allí nosotros comenzamos a mejorar nuestro VO2. Los retos se caracterizan mucho porque son bastante kilómetros. Vamos a encontrar mucha altimetría en esos kilómetros. Por ende, tú tienes que regularte muy bien. ¿Y eso qué implica? Que tu zona de esfuerzo es una zona de esfuerzo medianamente baja. O sea, no es muy baja, pero es medianamente baja. Entonces, vamos a estar trabajando esa parte de zona que es bastante eficiente para mejorar tu VO2, porque la parte cardiovascular perfectamente comienza a tener unas muy buenas sensaciones en tema de respiración. Ahí es donde nosotros comenzamos a tener bocanadas de oxígeno y se vuelven muy eficientes todas esas moléculas de oxígeno para llegar a las células. Y las mitocondrias, pues obviamente que se regeneran muy bien cuando nosotros tenemos esa capacidad de absorción del oxígeno. Entonces, cuando hacemos un reto, obviamente a los 2 días, después de haber hecho ese reto, tú vas a notar tu condición física que se ha subido en un porcentaje considerable. Bueno, ya les comenté que aquí en Colombia, cuando nosotros sobrepasamos los 50 kilómetros, comenzamos a ver una variedad de paisajes, porque comenzamos nosotros a encontrarnos con descensos o con subidas. En este caso, aquí en Cundinamarca, nosotros nos encontramos en una meseta y para salir de esta meseta tenemos que subir muchos puertos de montaña, puertos de 2600, 2800 y hay una parte de acá de Bogotá en donde nos toca irnos prácticamente a sobrepasar
los 3.000 metros de altura, ¿ok? Entonces, cuando ya nosotros estamos marcando una altimetría de 3.000 metros, 3.200, 3.400, todo comienza a cambiar. Si nos hace sol, que no es muy común, pues obviamente que el paisaje se abre y comenzamos a ver una fauna y flora muy hermosa, un verdor, porque obviamente esa zona siempre va a tener ese tono, y vamos a encontrar unos acantilados y unas cascadas muy hermosas. Aparte de eso, también vamos a ver ese contraste que hay entre nubes y un cielo que es más oscuro, porque obviamente estamos a mayor altura. Entonces los paisajes que nosotros comenzamos a encontrar en un reto aquí en Cundinamarca y en Colombia en especial son muy variados, y es algo de verdad un lujo que nosotros podemos vivir en la bicicleta. Si miras los paisajes con ojos de turista, pues obviamente que lo que vas a obtener es algo mucho mejor de lo que cuando uno normalmente sale a montar y lo llevan del gancho. Cuando nosotros hacemos un recorrido de reto, pues obviamente que vamos a estar bastante tiempo sobre la bicicleta, porque son más kilómetros y son más metros acumulados que nosotros vamos a tener en ese tipo de recorridos. Entonces el tema mental es algo fundamental. El entrenamiento de la mente nosotros lo comenzamos a tener cuando hacemos un reto. ¿Por qué? Porque primero que todo entra las horas de estar sentado, en donde comienzas a romper todas esas fronteras de los tiempos y de la fatiga. Entonces, en el tema de los tiempos, la mente enseguida te comienza a decir, mira, llevas mucho tiempo sobre la bicicleta, bájate. Comienzas a tener ciertas incomodidades con la badana, con la cola, con la silla, ¿cierto? Con la postura, con el cuello, con la espalda. Todos esos elementos pues obviamente que comienzan a incomodarte, pero la mente enseguida comienza a decirte, si ves, bájate de la bicicleta. Pero cuando tú sobrepasas esas dificultades, que yo le llamo fantasmas, pues obviamente que ya la mente comienza a jugarte a favor. Comienza a decirte, bueno, no te quisiste bajar de la bicicleta, entonces te voy a ayudar a que salgas rápido de este recorrido, y te comienzas a motivar. En este tipo de recorridos vamos a encontrar diferentes momentos en temas de humor. Nos vamos a encontrar alegres, nos vamos a encontrar tristes, nos vamos a encontrar desesperados, y eso son cuestiones de minutos. Entonces todos estos elementos nosotros tenemos que empezar prácticamente a vivirlo para fortalecer nuestra mente, ¿sí? Si no haces un tipo de recorridos antes, es muy difícil entrenar la mente. Ya obviamente nosotros podemos tener un fortalecimiento mental en todas las situaciones que hemos vivido en nuestra vida, pero cuando nosotros vamos a hacer un reto en bicicleta, pues obviamente que es algo que va más allá de toda tu exigencia física. Por ende, te vas a encontrar con unos fantasmas, te vas a encontrar con unas dificultades mentales en donde no estás acostumbrado. Y ni hablar cuando te comienzan a doler las piernas, cuando comienzas a sentir sed, ni hablar de ese tipo de sensaciones, porque ya comienzas a desesperarte bastante. Pero siempre el cuerpo tiene reservas, siempre el cuerpo tiene un plus más allá para poder llevarte al lugar de llegada, o sea, a tu meta. Pero nosotros tenemos que saber manejar esas dificultades que inicialmente la mente te comienza a colocar, para que después la mente comience a trabajar a favor tuyo, y de una manera bastante legionaria comiences tú a salir adelante de ese recorrido o de ese puerto de montaña. Cuando nosotros estamos también en ese tiempo sobre la bicicleta, nos vamos a encontrar con unos espacios bastante privilegiados hoy en día. Cuando nosotros estamos en nuestra cotidianidad, es inevitable estar distraído. El celular se ha vuelto un elemento bastante eficiente para muchos trabajos, pero también es una herramienta de distracción impresionante. Por allí todo se consume, es increíble. La gente se gana la vida incluso sabiendo utilizar muy bien el celular. Pero ¿eso qué quiere decir? Que estás inmerso en un equipo de esos. Y si le colocamos la música de la radio del carro, si le colocamos los audífonos, si le colocamos obviamente la televisión y el ruido en general que hay, pues obviamente que es muy difícil tener un autoconocimiento contigo mismo. Ese es el punto importante cuando yo me refiero que la bicicleta es un gran psicólogo. Entonces, cuando nosotros estamos en esos espacios apartados, esforzando nuestro cuerpo y entrenando y esforzando nuestra mente, lo que nosotros vamos a encontrar es una conversación con nosotros. Es donde nosotros comenzamos a buscar y a escarbar la verdadera energía que nosotros tenemos. Y ahí en ese espacio tú comienzas a tener todo tipo de conversaciones. Comienzas a extraer situaciones del pasado que la traes a colación en ese momento, porque la sensación que tú estás teniendo en un reto puede ser semejante a algo que tú viviste en meses anteriores. Entonces comienzas a tener
digamos que ciertas reflexiones de superación, de mejora. Incluso comienzas a pedir perdón, comienzas a dar gracias, comienzas a tener todo este tipo de estado de ánimos que de verdad para mí es de lo más valioso que nosotros podemos encontrar cuando hacemos un reto. Para mí, un reto y aún más un desafío es un retiro espiritual contigo mismo sobre la bicicleta. Cuando logras concluir entonces un reto, tú quedas anímicamente supremamente bien. O sea, es un orgullo que tú comienzas a tener contigo mismo por haber podido concluir este recorrido, por haber hecho estos kilómetros con esta altimetría, sobrepasando diferentes tipos de climas. Entonces es algo en donde tú te empoderas contigo mismo y tú comienzas a tener toda esa energía y es inevitable. O sea, es una energía que tú la comienzas a llevar en tu vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana tú vas a comenzar a ver los obstáculos de la vida normal, como pueden ser metas o retos en el trabajo, dificultades en partes personales o también dificultades en temas de salud. Tú, con esa ganancia que tuviste en el reto, te queda muy fácil poder afrontar ese tipo de situaciones. En el video anterior donde les describo un recorrido de reto, hablo de eso. Cuando ya tú estás coronando esta etapa, perfectamente comienzas a sentirte con una energía en donde tú vas a decir, si pude hacer ese reto, a mí este trabajo no me va a quedar grande. A mí estas metas de ventas o este proyecto que me están exigiendo no me va a quedar grande. Esta relación no me va a quedar grande. La crianza de nuestros hijos no nos va a quedar grande. Y esta enfermedad tampoco nos va a quedar grande. Eso nos da un reto, nos empodera y nos da una energía en un autoconocimiento y una fuerza mental para nosotros poder afrontar nuestra vida cotidiana de una mejor manera, de una mejor versión. Ganadores en un reto, todos son ganadores. Todas aquellas personas que toman la decisión de hacerse un reto son ganadores. ¿Por qué? Porque obviamente estás compitiendo contigo mismo. Estás compitiendo con tus fantasmas, estás compitiendo con tu esfuerzo, estás compitiendo con tu cardio, con tus músculos. Estás rompiendo barreras personales. Y eso tiene todo el valor del mundo. Sí, Pepito Pérez se hizo 1500 kilómetros en un solo taponazo. Es Pepito Pérez. Pero si yo solamente me hago 100 y me voy a hacer 200 y logro hacer los 200, esos 200 valen más que los 1500 de Pepito Pérez. Aquí el tema eres tú, tu mundo, y donde tú tienes responsabilidad es contigo mismo. Tú no puedes hacer mayor cosa por las demás personas, pero sí puedes hacer demasiado por ti. Y cuando tú haces demasiado por ti, tú comienzas a ser un ejemplo, no hablado, no de cantaleta, sino con tu forma de ser y con lo que tú haces, te vuelves un ejemplo, te vuelves un influenciador y un muy buen influenciador. Y de ese tipo de personas nosotros necesitamos hoy en día. Yo siempre les he hablado acerca de la comunidad del ciclismo. Cuando tú te haces un reto, entras a una nueva comunidad, a la comunidad de los ciclistas que les gusta retarse. Punto. Que no les gusta nada fácil. En el mundo del ciclismo podemos encontrar los racers, que son los que les gustan las carreras. Podemos encontrar los aficionados, podemos encontrar los domingueros, los de los fines de semana, podemos encontrar los amateurs, los profesionales, los élites, ¿sí? Cualquier cantidad de ciclistas. Pues bueno. Cuando tú eres alguno de ellos y aparte de eso te gustan los retos, entras a una comunidad de retadores, de personas que nos gusta, en cierta manera, exigirnos. Muchos nos dicen, este man porque le gusta sentir dolor o porque le gusta incomodarse. Lo que uno comienza a obtener, que es todo lo que le vengo diciendo, no tiene precio con respecto a ese esfuerzo que tú vas a hacer. Entonces la cantidad de amigos nuevos que tú vas a comenzar a generar cuando a ti te comiencen a gustar los retos es impresionante. Yo me hablo con personas de otros países que hacen lo mismo que yo y tenemos en común el reto, no la bicicleta, que nos gustan los retos. La comunidad del ciclismo se te amplía. Puedes de allí sacar muy buenas relaciones que te pueden dar un mejor provecho para tu vida. ¿Quién se hace un reto? No muchos, no son tantos los retadores. En serio, no es algo comercial, no es algo que cualquier persona se anime y alce la mano y diga yo quiero hacerme un reto. Entonces, cualquier reto que tú hagas es un palmarés exclusivo que tú vas a tener en tu vida de ciclista amateur. Cuando tú tengas una conversación con tus hijos, cuando tengas una conversación con tus nietos,
pues allí tú vas a comenzar a hablar de estas aventuras que se pueden llamar perfectamente así, en donde ellos van a decir, wow, hiciste esto, hiciste aquello. Y no todo el mundo lo hace. Entonces ahí hay un plus, ahí hay un palmarés muy exclusivo con respecto a los logros que tú tienes sobre la bicicleta. Y algo para terminar que para mí sí es bastante importante. Hazte un reto con On Miles. ¿Qué pasa con los retos de On Miles? Pues nada, nosotros comenzamos a sacar los jerseys, que son los jerseys que identifican ese recorrido. No es el evento como tal, es el jersey de esa región y de ese recorrido. Cuando tú tienes un jersey de esos, es porque tú tienes ese souvenir que te recuerda lo que tú fuiste capaz de hacer. En serio, es un recordatorio de lo berraco que tú fuiste en ese momento. Y que si de pronto a futuro has bajado tu punto de forma o por X y Y razón, viajes o lo que sea, ya te apartaste un poco del ciclismo y llegas a ver un jersey de esos, te va a recordar lo berraco que tú fuiste. Puedes hacer conversaciones con el jersey. Entonces por eso nuestros jerseys son alusivos al recorrido. Entonces cuando tú el día de mañana te hagas ese recorrido, ese jersey para ti va a simbolizar ese recuerdo de esfuerzos y también ese recuerdo de tantas alegrías que nosotros tenemos cuando culminamos un reto. Algo muy bacano también es que todo eso va a quedar registrado en cámaras, en videos, en fotografías y lo podemos subir a nuestro canal de On Miles, que es de todos ustedes, y nosotros podemos tener allí en esos videos un testimonio que va a quedar en la posteridad. Allí va a quedar. Con el paso de los años vamos a ver ese video y vamos a decir, vea qué berraquera. También el progreso y la evolución que nosotros hemos tenido desde ese video en los futuros videos de los futuros retos que vayamos a tener. Porque claro, cada reto tiene su logro. Lo puedes volver a hacer al año siguiente. Puedes mejorar el tiempo, puedes mejorar muchas cosas. De un reto a otro reto, que es prácticamente un año, cuando hablamos del mismo reto, pueden pasar muchas cosas. Y cuando tú te afrontas a ese nuevo reto, pues nada, ahí tú comienzas a mejorar esas dificultades que has tenido en ese lapso de periodo. Entonces ese video te puede recordar todo esto que yo te estoy diciendo y te va, prácticamente tu historia va a quedar grabada y va a quedar escrita y con mucho orgullo lo vas a poder mostrar. De una manera oficial les comento que el reto 2 de On Miles 2023 lo vamos a hacer en la provincia del Guavio. Se llama así, Reto On Miles, provincia del Guavio. Vamos a salir del municipio de Sopó, exactamente en las instalaciones de Consopó, en el mismo lugar donde salimos del reto anterior del Valle de Tenza. Vamos a ir hacia el municipio de Huasca y vamos a subir el primer puerto de montaña considerable, que es el Alto de la Cuchilla. Allí nosotros vamos a llegar a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar y vamos a tener una travesía en altura de unos 4.7 kilómetros. No vamos a bajar de los 3.100 metros de altura en esa distancia de kilometraje. Vamos a bajar y vamos a subir y después vamos a descender 35 kilómetros hasta llegar a 1.745 metros sobre el nivel del mar. Vamos a pasar por Sueva, que muchos de ustedes pueden conocer Sueva, pero nos vamos a retar y vamos a bajar un poco más hacia Gachetá, el municipio de Gachetá. Ya eso es las puertas de la provincia del Guavio. Ahí estamos inmersos en una región muy rica de agua y de mucha energía proveniente del agua. Allí nosotros vamos a prepararnos, vamos a alimentarnos y nos vamos a enfrentar al reto mayor, que es poder subir 35 kilómetros de manera constante hasta nuevamente el Alto de la Cuchilla. Podemos tener el impasse del clima, nos puede llover como no nos puede llover, pero tanto de los dos son climas extremos, porque si llega a salir el sol es 35 kilómetros en altura donde la oxigenación comienza a bajar y tienes el sol en la nuca, que también es bastante fastidioso. Pero obviamente también si nos llueve vamos a tener el frío. Por ende yo sí les recomiendo a ustedes que lleven una ropa muy adecuada para poder hacer este reto. Llévense unos zapatones. Si los tienen, llévense esos zapatones, que es como si fuera una media externa que cubre el zapato y nos ayuda a protegernos del agua. Pero lo más importante no es eso, porque sí se van a mojar las zapatillas. Lo que nosotros vamos a encontrar allí es que el calor corporal de los pies se va a mantener más alto, una temperatura más alta, y nos da una comodidad. Asimismo con los guantes se van a mojar, pero hay un truquito de los guantes quirúrgicos.
llévate unos guantes quirúrgicos, te los pones cuando comienza a llover. Ese guante quirúrgico también va a mantener la temperatura alta del cuerpo estable. Las manos y los pies son radiadores del cuerpo y esas sensaciones de frío en las manos entra por los brazos hacia la parte interna del cuerpo. Entonces, si tenemos las manos relativamente a mayor temperatura, podemos generar esa sensación dentro del cuerpo. Y ni hablemos de la chaqueta. Tenemos que tener una chaqueta de 95% de impermeabilidad. Es fundamental. Nos vamos a mojar, como les digo, pero la chaqueta ayuda que toda esa transpiración de calor que nosotros comenzamos a hacer en el momento de hacer un reto de esto se mantenga lo mayor posible y no se desperdicie. ¿Eso qué hace? Un ahorro de energía. Acuérdense que el cuerpo en un evento como esto genera dos tipos de quema de calorías. Una que es la natural, que es la que siempre el cuerpo está quemando. Se dice que son más o menos 2000 calorías sedentarios durante 24 horas. Entonces, ¿por qué se hace esa quema? Porque el cuerpo tiene que mover sus órganos y aparte de eso mantener una temperatura que está por encima de los 35 grados centígrados. Y si nosotros entramos a frío, pues obviamente que ahí el cuerpo comienza a echarle más leña a la hoguera para que la temperatura se mantenga. Entonces tenemos que ayudarlo con una chaqueta de este tipo que hace que no se desperdicie esta temperatura a la parte externa. Y así se te vuelve muchísimo más cómodo afrontar un recorrido de estos cuando vamos a 3.400 metros viniendo de 1.745 en una zona páramo que es el páramo grande, que es el Parque Natural Chingaza, en donde nos puede llover. Y si no nos llueve, supremamente bien. Llevar bloqueador, aplicarse muy bien bloqueador porque el sol está más cerca de tu cara. Obvio, estás más cerca del sol, estás 3.400 metros más cerca del sol y ese sol es bastante dañino, es un sol picante. Entonces tengamos estos elementos en cuenta. Ya después les voy a hablar de temas de nutrición y otras cosas para poder ir afrontando este recorrido. Y de aquí hasta el 29 de julio, que es el día en donde nosotros vamos a hacer ese reto de la provincia del Guavio, tienes que ir entrenando de una manera consecutiva, metiéndole más horas a tu bicicleta, más kilómetros a tu bicicleta y más altimetría a tus recorridos. Entonces nada, señores, ya aquí les digo que el próximo reto es el 29 de julio, cae sábado, salimos de Sopó, vamos a Gacheta y nos devolvemos nuevamente a Sopó. Son 150 kilómetros con 3.200 metros acumulados. Si entran a mi Strava, que es Juan C. Munevar, ahí se meten en el club de On Mice y pueden descargar el recorrido. Entonces nada, señores, listos y finitos y de verdad con mucha alegría para afrontar un reto único que nosotros tenemos aquí en esta región de Cundinamarca, la provincia del Guavio. Nos vemos en un próximo video. Chao.